¿Qué es lo más irrespetuoso que has visto en un funeral? Mi tía llegó tarde a la mudanza, y pidió que se volviera a abrir el ataúd, para ver a mi madre, porque no se atrevía a llegar a tiempo, mientras que sus dos hermanas que viven a 4 horas de distancia no demoraron en llegar. Un compañero mío era militar y murió en combate. Los medios de comunicación y los periodistas trataron de entrar a la fuerza en la catedral donde se celebró el servicio, donde había una estricta norma de no entrar con cámaras a petición de la familia. No les importó, solo querían una buena foto. Luego nos siguieron hasta el crematorio donde se celebró el servicio para la familia y los amigos, y fue entonces cuando las cosas se pusieron feas, se pusieron agresivos tratando de sacar fotos de la madre y las hermanas en duelo. Algunos de mis compañeros perdieron la cabeza, un camarógrafo recibió una buena patada, se lo merecía. El novio de mi madre murió hace poco. Era ateo, pero el resto de su familia son baptistas fundamentales. Su hermano se levantó para hacer el discurso de despedida y dijo: "Creo plenamente en mi corazón que, el novio de mamá, está ahora en el infierno". Esto se escuchó por encima de toda la música evangélica, sermón, etc. en el memorial. Fui a un funeral así. El fallecido se había suicidado y el sacerdote esencialmente utilizó el servicio como una oportunidad para decirle a la gente lo que sucedía si uno se suicidaba: que iría al infierno. Lo sentí mucho por la esposa del hombre. Me imagino a San Pedro en las puertas del cielo juzgando a la gente. San Pedro, causa de muerte, persona muerta 1, cáncer. San Pedro, puedes entrar en el cielo. San Pedro, causa de muerte, persona muerta 2, enfermedad cardíaca. San Pedro, puedes entrar en el cielo. San Pedro, causa de muerte, persona muerta 3, enfermedad mental sin tratar. San Pedro, ¿qué es eso? Persona muerta 3, sufrí de depresión severa toda mi vida y nunca tuve la ayuda que necesitaba. Ayer me cansé y ya que no mejoraba cometí suicidio. San Pedro, arde en el infierno. No fue en el funeral, pero una prima hizo lo siguiente durante el fin de semana del funeral de mi abuelo. 1. Entró en su casa, puso notas adhesivas en todas las cosas que ella y su marido querían. 2. Le pidió a su madre y a sus tíos que le dieran la casa. Más de una vez. 3. Pasó un montón de tiempo tratando de vender su miauda de Etsy, bufandas y guantes de ganchillo, a todos los familiares que estaban en la ciudad para el funeral. 4. Se presentó con una hora de retraso a la comida después del servicio fúnebre, y luego actuó como si estuviera enojada porque nadie había guardado asientos para ella y su marido. 5. En el almuerzo conmemorativo, ella se había ofrecido para dar una pequeña charla sobre nuestro abuelo. Yo no era muy cercano a él, pero fue un discurso súper ofensivo y ella claramente no lo había preparado. Se pasó todo el tiempo antes y después hablando de que su discurso era realmente bueno porque había hecho debates en el instituto. Se graduó en el instituto hace probablemente 25 años. Así que sí, un fin de semana incómodo. Cuando mi bisabuela murió, mi tío abuelo Sidney, su hijo, no acudió al funeral. El resto de la familia volvió a la casa para encontrarla completamente desvalijada por los trabajadores de su casa de subastas. Ningún miembro de la familia volvió a verlo. Mi madre apareciendo en el funeral de mi padre. Se divorciaron cuando yo tenía poco más de 20 años, después de un mal matrimonio en el que te dices a ti mismo que te quedas por los niños, pero en realidad estás demasiado amargado para dar el primer paso y acabar con él. Cuando se separaron, fue un maldito alivio para todas las partes implicadas. Mi madre se compró una nueva casa y se reinventó, y mi padre se quedó con la antigua casa, y se dio a la botella y al tabaco más de lo habitual. Avancemos 10 años, durante los cuales él se ha mantenido callado sobre mi madre, y durante los cuales mi madre no ha hecho más que destrozarlo en cada oportunidad que se le ha presentado. Al principio me imaginé que quería demostrar que ella era la parte perjudicada, y echarle la culpa del divorcio a él, pero al cabo de unos años se convirtió en algo más descaradamente patológico. Las cosas menores se convirtieron en foros para escarbar en su contra. Ella me dijo sin tapujos que solo había 4 cucharillas en el cajón de la cocina porque había dejado la mitad de los cubiertos en su casa, porque era justa y equitativa. A diferencia de él, que dijo aquella cosa en 1979 que nunca olvidaría, ¿te acuerdas? Fue cuando estábamos de vacaciones y él se negó a mirar el mapa y... Bueno, probablemente te hagas una idea. Había pasado una década. Ya habíamos superado el punto de seguir adelante. Papá enfermó y recibió un mal consejo médico. Su médico le dijo que tenía ciática, y que debía tomarse un par de meses de descanso, sin tener en cuenta que tenía los dedos de las manos machacados, la función pulmonar reducida, la confusión y la pérdida de peso que suelen acompañar al cáncer de pulmón de células pequeñas no tratado que ha hecho metástasis en los huesos, el colon, el hígado y el cerebro.
Para cuando mi hermana y yo nos involucramos, el barco se hundía rápidamente, y después de unos meses más de miseria absoluta, llenó un vaso de whisky, puso el partido en la televisión, llamó a mi tía y le pidió que viniera a ayudarle con la cena esa noche, y luego se tomó de una sola vez su suministro de morfina para meses. Probablemente le pareció la mejor opción, y la verdad es que no puedo reprocharle nada. Él y yo habíamos hablado de su funeral, ya que la escritura estaba en la pared, y no habría curas milagrosas para los diversos cánceres en fase 4 que competían por el honor de llevárselo. No era un tipo especialmente religioso, pero disfrutaba bastante de la iglesia, y de los rituales y observancias que la acompañaban. Quería que se cantaran himnos, que se citaran pasajes de la Biblia, etc., pero también tenía una petición específica. No quería que mi madre estuviera allí. Desde que se divorciaron, ella no ha sido más que una persona desagradable para su familia, y no quería que hubiera problemas en el funeral. No quería pedírselo él mismo. Su limitado contacto desde el diagnóstico había sido sobre la dispersión de algunas propiedades, y su comentario al enterarse de que le quedaban semanas de vida fue bueno. Después de que él hiciera lo más inteligente, fui a hablar con ella y le dije que papá tenía una petición que quería que yo le entregara y que le agradecería, como un favor, que cumpliera esa petición. Ella se resistió a la idea, pero al final entró en razón. Le dije que iríamos a cenar después del funeral. Le dije que le prepararía la pasta que le gustaba. Tenía algunas fotos de su nieto recién nacido que no había visto. Sería divertido, así que fue una sorpresa cuando apareció con un enorme sombrero rojo, y un vestido rojo en el funeral a las 10 de la mañana del día siguiente, todo sonrisas y risas y haciéndose el centro de atención. La llevé aparte, le recordé que teníamos un trato, y ella se rió y dijo que ese era un lugar público, y que tenía todo el derecho a estar ahí, que él no podía decirle lo que tenía que hacer, y que su familia no tenía más remedio que aguantarla, etc. Se sentó en la primera fila, y se pasó todo el tiempo sonriendo como si acabara de ganar una puta medalla. Cantó tan fuerte como pudo y sonrió / se burló en mi cada momento solemne. No hay un desenlace que valga la pena escribir. Nadie le llamó la atención ni hizo una escena, nadie perdió la compostura. Ella hizo lo suyo y nosotros lo nuestro, y cuando terminó el funeral fuimos a su bar favorito, y fingimos que todos estábamos increíblemente sorprendidos de que un alcohólico de 58 años que comía mierda, nunca hacía ejercicio y fumaba 2 paquetes al día durante 40 años pudiera acabar recogiendo lo que había sembrado. Mamá quería venir con nosotros, pero había venido al funeral en taxi, y por una u otra razón misteriosa nadie pudo llevarla. Bebimos y charlamos, y a las 9 de la noche estaba en otra ciudad comiendo comida india con mi amigo que también acababa de perder a su padre, y a la mañana siguiente estaba en un vuelo de 10 horas a casa con mi mujer y mi hijo. A decir verdad, nunca me gustó especialmente mi padre. No sentí nada cuando murió, ninguna pérdida, ninguna tristeza. No era un mal tipo, pero era un padre terrible que no entendía a los niños, y realmente no tenía ningún interés en esforzarse en ese sentido. Siempre entendí que no era su culpa, y que no era malicia, simplemente no tenía el instinto paternal en él, era solo un tipo con el que vivíamos al que le gustaba beber, y fumar y ver el fútbol y guardarse para sí mismo, como un compañero de piso mucho más viejo. Era un elemento fijo en mi vida temprana, y luego se fue, y fue extraño. Él no se preocupaba por mí y yo no me preocupaba por él, pero no lo odiaba, pero ahora odio a mi mamá. Mi mujer murió en mayo de este año. Había luchado contra un cáncer de mama en fase 4 durante 3 años, y yo había dejado un trabajo de 6 cifras para quedarme en casa y cuidarla. Mi mujer se había criado en California y nosotros vivíamos en Minnesota, así que su familia no estaba cerca, y no veía lo mucho que estaba luchando. Asistí a todas las citas, cambié los apósitos de las heridas para limpiarlas, espero no tener que hacerlo nunca más, y le administré los medicamentos. En ese proceso nos gastamos todos nuestros ahorros, la jubilación y tuvimos que declararnos en quiebra. No lo digo por compasión ni para que me feliciten. Ella valió cada minuto, cada dólar, cada sacrificio. Mi esposa era de California y nosotros vivíamos en Minnesota, y cuando ella falleció fue su deseo tener servicios en ambos estados. En el funeral de mi esposa en California, me reuní con el sacerdote inmediatamente antes del servicio, y luego me dirigí a la parte delantera de la iglesia para tomar mi asiento. Llego allí solo para encontrar que los padres de mi esposa y su familia no guardaron un espacio para sentarnos a mí y a mis padres en el banco delantero familiar. De hecho, se sorprendieron de que quisiera sentarme en la sección familia. No dije nada y me senté al otro lado del pasillo en nuestro propio banco, también en la parte delantera. Un día divertido. Está claro que no conocen el significado de la familia. Su esposa fue bendecida por haber pasado su vida con ustedes, lamento su pérdida. Mi padrastro estuvo casado con mi madre durante 18 años.
En su funeral, su ex esposa empujó a mi madre a su asiento para que pudiera seguir su ataúd fuera de la iglesia. Tradicionalmente la viuda hace esto. Por si fuera poco, cuando bajaron el ataúd a la tumba, había estado lloviendo toda la mañana, así que la tumba estaba llena de barro. Ella, la ex esposa, estaba arrodillada en el barro lamentándose, en voz alta, todo el tiempo. Llevaba lo que solo puedo describir como un largo camisón de raso negro. Fue vergonzoso y horroroso al mismo tiempo. Mi pobre madre fue un desastre todo el tiempo, mi padrastro se había ahogado, así que todo fue muy repentino, y se quedó ahí sin saber qué hacer. Estuve en el funeral de un amigo que había muerto por una sobredosis de heroína. Su traficante de heroína se presentó al servicio. La mitad estábamos enfadados, y la otra mitad le compraba, y consumía en el parking/baño del velatorio. Jodidamente horrible, amigo. Selfie con el cuerpo. Eso es increíble. ¿Qué clase de persona piensa que es una buena idea? Desafortunadamente, mucha gente lo hace. La ex de mi amigo se presentó en el servicio de un amigo común, y llevó a su perro al entierro en Cabejil. Sobrino en el ataúd. ¿Tienes alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.